Hola, buenas tardes. Somos de la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec. Somos de la asignatura Modelos de Intervención en Psicoterapia del ciclo 19.1. Dentro de este video vamos a entrevistar a una experta en el modelo psicodinámico y nos va a compartir su formación y las técnicas que se emplean dentro de este modelo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos podría compartir, por favor, en qué institución realizó sus estudios profesionales? Bueno, yo estudié en la UAM, Iztapalapa. Ahí estudié psicología social, la licenciatura en psicología social. Posteriormente estuve en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ahí hice una especialidad en psicología clínica y psicoterapia de grupo. Y posteriormente la maestría en el CIES, que es el Colegio Internacional de Educación Superior, y ahí hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica. ¿Cómo se ha desempeñado como psicoterapeuta dentro de la psicoterapia? ¿Cuánto tiempo ha tenido de experiencia? Bueno, son 20 años. Yo tengo 20 años de trabajar tanto a nivel de lo privado, en lo que es el consultorio privado, y en institución, en adicciones. ¿Verdad? Son 20 años los que llevo ya de experiencia trabajando en esto. Sí. Bueno, ¿nos podría comentar de las técnicas que se emplean dentro de todo esto del modelo psicodinámico, las técnicas más usadas o las que ustedes más usan? Sí, el modelo psicodinámico parte de lo que es la teoría psicoanalítica. De hecho, lo que es el modelo psicoanalítico, bueno, pues hay muchísimas corrientes, ¿no? Pero son terapias como más profundas, y la metodología sí cambia un poquito de lo que es el psicoanálisis a lo que es la terapia psicodinámica. En el psicoanálisis, por ejemplo, tenemos al paciente en diván. No es cara a cara el proceso, digamos, de la entrevista. Sí, eso se pone atrás. Ajá, el paciente está como en una especie de sofá y uno está atrás de él, ¿no? Atrás de él, donde está su cabeza, así, un ladito, ¿no? Eso hace que el paciente tenga la posibilidad de asociar mucho más experiencias traumáticas desde la Estamos hablando de la asociación libre. Así es, estamos hablando de la asociación libre, y eso hace que pues asocie a mayor profundidad muchas experiencias de la infancia y que se puedan como trabajar. Además es como con más frecuencia. El psicoanálisis tiene que ser 2 o 3 veces por semana, y el trabajo es a largo plazo. En realidad no hay como un fin. Tiene que ver con el proceso que el propio paciente lleve, no como vaya evolucionando el mismo, ¿no? Exacto. Es como un seguimiento pues más tardado que otras técnicas, ¿no? Sí, porque de hecho no hay un fin de lo que es el proceso terapéutico. O sea, no, me refiero a que no hay una que te diga, no, pues en 6 meses, en 1 año, en 2 años, no. Son procesos muy largos, de varios años, o incluso de regresar a las terapias en diferentes momentos de la vida, ¿no? Lo que en psicoanálisis, por ejemplo, la meta es que el paciente, decía Freud que el paciente ame y trabaje, y que cuando el paciente hace eso, entonces quiere decir que ya estamos como pensando en una finalización del análisis. También en el psicoanálisis la meta es que el paciente esté como consciente de lo que es la castración o la aceptación de la castración, que simbólicamente hablando, ¿no? Sí, claro. Al miembro viril, sino a todo lo que representa el poder y la necesidad a veces de control, y a través del psicoanálisis el paciente puede identificar que no tiene un control sobre las cosas y que el fin es la aceptación de la castración, ¿no? Y lo que es la terapia psicodinámica parte del psicoanálisis, trae todos los elementos del psicoanálisis, pero la terapia psicodinámica, digamos que se pueden implementar algún otro tipo de terapéuticas, como la terapia breve, ¿no? De
de corte psicodinámico. Lo que es la terapia psicodinámica puede también tardar varios años, pero puede estar más centrada en el aquí y el ahora. Y lo que es la terapia psicodinámica, pero de corte breve, pues puede tener ya objetivos como muchos más claros. Sí, estamos hablando que al paciente habla en tiempo presente, ¿no? Y aunque haya pasado el suceso anteriormente, lo tiene que hablar como si estuviera pasando en este momento. Digamos que es una combinación de los dos, porque sí nos vamos a las experiencias primarias. Ajá. Para poder trabajar con él la situación del trauma, pero también integramos elementos de la actualidad y se van como identificando situaciones. ¿Cuáles son las principales metodologías? Precisamente ya lo decías tú. Una de ellas es la asociación libre. Nada más que en la terapia psicodinámica podemos ser un poquito más directos en cuanto a las intervenciones. Por ejemplo, en psicoanálisis dejamos que el paciente asocie libremente, puede tener toda la sesión asociando y a lo mejor nomás le haces una intervención o dos. En la terapia de corte psicodinámico, tu intervención es puede ser más activa, aunque también te permites que tenga una asociación libre, pero puedes intervenir como un poquito más continuamente que el psicoanálisis como tal. Una cuestión ahí importante es que nos vamos a que el paciente pueda hablar de las experiencias primarias, cuando se le hace como lo que es el diagnóstico. Por ejemplo, en la terapia psicodinámica no nos centramos demasiado en cuestiones de lo que son los trastornos o meternos al DSM-5R o al CIE-10 que se utilizan en otro tipo de intervenciones, ¿no? Acá nos centramos mucho en identificar cuáles fueron las primeras experiencias traumáticas infantiles que llevaron a esa persona a padecer posteriormente un síntoma. Aquí, digamos, el síntoma por el cual el paciente viene, digamos, a la terapia, ¿verdad? Ese síntoma en realidad es resultado de una situación traumática que nos presentó. La metodología aquí muy importante tiene que ver con el trabajo de lo inconsciente. Ajá, esa es la parte esencial del trabajo de psicodinámica, ¿no? Es decir, el paciente tuvo algunas experiencias traumáticas de las cuales en la actualidad quizá no tiene plena conciencia de que eso ocurrió ahí, ¿no? Digamos que a nivel de la psique, esa experiencia generó por ahí un punto, ¿no? Generó por ahí una huella que a veces ni el mismo paciente tiene la condición de estamos hablando de las huellas médicas, de todo ese proceso que hay dentro del inconsciente. Sí, partimos de las tres instancias psíquicas que son el ello, el yo y el superior, ¿no? Para comprender cómo funciona la estructura psíquica. ¿Y tiene alguna técnica que usted más utilice en algún momento? Nos comentaba que también había trabajado en algo privado, bueno, ustedes. Sí, trabajo tengo un consultorio privado. Entonces, ¿tiene alguna técnica que usted más utilice dentro de este campo? Mira, principalmente es a través de la asociación libre, que es que el paciente asocie, o sea, tú inicias una sesión y tú no le dices vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro. Tú le dices al paciente, hábleme de lo que usted quiera. Lo que el paciente te diga tiene un sentido, un significado que ni él mismo a veces se da cuenta, ¿no? Entonces a lo mejor el paciente de repente va a asociar que va a empezar hablando de una cosa pero va a terminar hablando de otra situación y luego te va a empezar a contar cuestiones que vivió en la infancia, etcétera, etcétera. Lo que el paciente produce en la sesión, ese es el contenido inconsciente, por eso lo dejas libre. Porque si él llega y tú le dices, hoy me va a hablar de cómo se llevaba con su papá, y en la siguiente sesión, hoy me va a hablar de cuando usted iba en la primaria, y hoy me va a hablar, no, ¿verdad? Porque tú entonces lo vas induciendo y lo que está generándose aquí es tu producción. Entonces tienes que incluso dejar... ya tiene, bueno, en la otra sesión hablamos de esto, entonces como que ya tuvo tiempo para saber qué decir, qué ocultar y pues no dejar, ahora sí que las resistencias, ¿no? Que operen ahí y demás.
que no dejarse fluir por el momento, ¿no? Sí, entonces si lo dejas con asociación libre, el paciente va a venir a mentir realmente la situación a nivel de su discurso. La técnica es precisamente a través del discurso manifiesto identificar el discurso latente. Vamos a estar en 2 niveles, esa es la metodología con él. O sea, él va a venir a decirte, no, pues es que cuando yo era chico no me gustaba tal cosa con mi familia, con esto y el otro y aquello, ¿no? Y entonces tú dentro de eso vas a escuchar un discurso abajo. Diferente, ¿verdad? Sí, Sí, ¿no? o sea, tú no te vas a quedar con lo manifiesto, tú vas a escuchar realmente lo que está en el fondo de esa situación. Y esa técnica, ¿a quién se la puede aplicar? ¿O a partir de qué edades podemos aplicarla? ¿O pues tiene algún pues, tipo de personas para aplicarla? No, de hecho hay psicoanálisis para niños, hasta para bebés. Okay. Obviamente el trabajo es diferente en cada etapa de la vida. El psicoanálisis se aplica desde a bebés hasta niños pequeñitos, adolescentes, adultos, a cualquier edad, ¿no? Por ejemplo, con niños, lo que se hace es a través del juego. El juego, en el caso de los niños, como no tienen mucha capacidad verbal, el juego es la manera donde aflora el inconsciente, a diferencia del adulto, ¿no? Haz de cuenta que el proceso que traemos de crianza, esto que estamos hablando del inconsciente, el inconsciente se reprime, ¿verdad? Está reprimido, por eso mucha gente no sabe realmente cuál es su problema. Lo que hacemos en la terapia es quitar la represión, ¿no? Que a través de las técnicas como el trabajo de la transferencia, la contratransferencia, trabajamos para que lo que está reprimido se desreprima, entonces el paciente tenga una noción consciente de cuál es la problemática a través del discurso que nos trae. Nosotros le hacemos una devolución, digamos, él me trae lo manifiesto y yo lo devuelvo lo latente que yo estoy identificando allí. La técnica ahí, por ejemplo, es la transferencia, se utiliza mucho en este tipo de trabajos. ¿Qué es la transferencia? El paciente va a venir a trabajar con uno y entonces va a depositar en uno algunas emociones que tienen que ver con sus primeras relaciones, con sus vínculos primarios. Es decir, sí, a lo mejor, por ejemplo, sin que él lo sepa, él me va a estar depositando una transferencia como si yo fuera la mamá. Entonces, por ejemplo, en algo que suceda aquí en el espacio terapéutico, yo se lo tengo que interpretar. Esa es una de las técnicas principales en la psicodinámica, sí, y en el psicoanálisis. pueden llegar a verlo, ¿no? Así como que es como la imagen materna que a lo mejor en su momento algún paciente no tuvo y demás, o sea, sí, por ejemplo, la transferencia. Pone tú que yo un día, por alguna situación, yo le voy a cancelar la sesión. Entonces, en lo manifiesto diríamos, pues nada más le cancelé y pues nos vemos la siguiente. Pero, por ejemplo, si es un paciente que vivió mucho abandono, a lo mejor va a reaccionar con enojo, o se va a poner muy triste, o puede ser que en la siguiente sesión no venga. No me traicionó, me dejó. Entonces, pero no me lo va a decir, porque ni siquiera es consciente de eso. Pero yo a lo mejor voy a ver en su discurso que él me hace algún comentario, es que fíjese que, a lo mejor en la sesión que yo lo vea, va a asociar algo de sus abandonos. Me decía, sí, es que cuando yo era chico, entonces el abandono, bla, bla, bla. Entonces yo le voy a decir, ¿cómo te sentiste abandonado la sesión pasada que no nos vimos? Ese es el trabajo de la transferencia. Y entonces de ahí me voy a que asociemos su abandono de la infancia y cómo puede ser que quizá lo está depositando en mí. Y lo que se trabaja es el vínculo transferencia. Por eso parte de lo que es la metodología también a seguir es que uno como paciente, como terapeuta, tiene que ser abstinente, dice la técnica, ¿sí? Abstinente significa que no te puedes involucrar con el paciente, digamos, más allá de lo que es el espacio. Estamos hablando de la contratransferencia, ¿no? Que no exista tanto este proceso, ¿no? Porque muchos comentan que la contratransferencia está mal
pero otros dicen que está bien, otros que... No, la contratransferencia no está bien ni mal, la vas a sentir. Ajá. O sea, haz de cuenta que la vas a sentir y la contratransferencia es un elemento fundamental para que trabajes con él. Por decirte, Tú como el psicólogo, ¿no? Como si tú, por ejemplo, estás con un paciente y te da mucho sueño, mucho sueño, por ejemplo, ¿no? Ese sueño, ese identificar qué me pasa con este paciente en particular, esa es la contratransferencia y la podemos poner al servicio del trabajo con el paciente. Por ejemplo, si a mí me da mucho sueño, yo puedo pensar que ese paciente está muy deprimido. Hacerla útil, puede ¿no? ser. Hacerla útil, sí, entonces, no hacerlo en lagos, hacerla... Sí, la pones al servicio del proceso. Si hay, por ejemplo, un paciente con el que tú dices, ay, cómo me cuesta trabajo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo ese paciente. ¿Por qué, no? Entonces ya te pones a pensar, ¿qué te moviliza ese paciente? ¿Qué hay de mí? Por un lado, por eso, bueno, esa es otra, ¿no? Por un lado, ¿qué hay de mí? Pero por otro, este paciente que produce en el otro. Y a partir de lo que produce en el otro, que eso es de él, yo lo trabajo y se lo devuelvo, ¿sí? Por otro lado, ese es otro punto que tocas, que es el trabajo interno. En lo que es este tipo de trabajo, referente al psicoanálisis y a lo psicodinámico, el psicólogo tiene que haber estado o estar en ese momento en procesos terapéuticos, ¿sí? Es decir, tiene que haber vivido la experiencia en psicoanálisis con otro psicoanalista. Sí, o sea, no ir nada más así de, bueno, soy y lo hago, ¿no? Sí. Yo también haber vivido esa parte. Por supuesto, porque tienes que trabajar precisamente las partes internas, tus propios traumas, para que seas capaz de mantener esa posibilidad de no sobreinvolucrarte con el discurso del paciente. Si tú tienes trabajado lo tuyo y ya lo tienes relativamente resuelto, porque ya lo trabajaste años en un proceso, vas a estar mucho más preparada para dar una escucha al otro y para identificar lo que es tuyo y lo que es del otro. Si tú no tienes ese trabajo previo, hay lamentablemente gente que pues se llega a involucrar de más porque no puede delimitar lo propio de lo del paciente. Ahí entra lo que te decía que es parte también de la metodología del psicoanálisis, que es la abstinencia. La abstinencia es que el terapeuta no puede tener una relación con el paciente fuera del ser terapéutico. Y me refiero no solo a lo obvio que es un tipo de vínculo de pareja, ¿no? Sino me refiero a que no puedes convivir con él en otros espacios, encontrarte en la calle y ay, vente, te doy un ride, no. Estamos hablando de la ética profesional. Sí, en el psicoanálisis y en la psicodinámica es muy cuidada en esta parte, mucho más que a lo mejor en otros modelos, ¿sí? Esta parte de la abstinencia, en el sentido que también no puedes como intervenir más allá con otras cosas de la realidad del paciente. Intervienes con él en el espacio terapéutico y nada más, ¿no? ¿Cuáles serían las limitaciones de la técnica de la asociación libre, que es la que nos comentaba? O sea, sus limitaciones. Mira, yo no le veo ninguna, solamente, por ejemplo, hablando del trabajo en las instituciones, que te decía, no es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en lo privado, pues tú puedes ahí tener un trabajo de procesos largos sin ningún problema, ahí llevas al paciente a trabajar a nivel de más profundidad el tiempo que sea necesario. Al trabajar en una institución hay tiempos, por ejemplo, en una institución hay objetivos, hay tiempos para atender a un paciente y darlo de alta. Por lo tanto, por ejemplo, el trabajo en institución tiene algunas modificaciones, es lo que te comentaba de el trabajo psicodinámico con corte de terapia breve, ¿sí? Ahí, por ejemplo, no podemos dejar una asociación libre como tal, porque nos llevaría mucho tiempo y el modelo no da para eso. Entonces, yo soy más activa, o sea, sí dejo la asociación libre porque empiezo con mis pacientes de cómo estás, adelante, no digo más, yo no les digo de lo que tienen que hablar, aunque estemos en institución, es adelante, o cómo te fue, o dime. ¿Y cuál sería el timing de...? Perdón, nada más para puntualizar esto.
pero soy más directiva en mis intervenciones en mi institución para irlo llevando a trabajar como más rápidamente los objetivos quizá con el mismo enfoque lo que quiera, pero con otro tipo de sí. tiempos y todo otro tipo de dinámicas, ¿no? Y todo eso. Sí, entonces ahí modificamos ahí un poquito esta cuestión de que no, pues no puedes dejarlo tampoco tan libre como se hace en el psicoanálisis, ¿no? Tienes intervenciones más directivas. En el psicoanálisis produce el paciente y tú tienes algunas intervenciones para las estrategias o los métodos ahí es, le señalas, se llaman así, señalamiento, interpretación, sobre todo, esos son de los más, como de lo que más hacemos, ¿no? ¿Cuál sería el timing de la técnica? O sea, cuando se sabe cuándo se debe aplicar, cuándo, o sea, en qué momento. Sí, es que eso se siente en el trabajo con el paciente. Mira, hay algo en psicoanálisis que le llamaron el psicoanálisis silvestre. Bueno, no en el psicoanálisis, sino al hablar de psicoanálisis, se le llama psicoanálisis silvestre al que tienes al paciente, le haces a lo mejor su diagnóstico, su primera entrevista, y quieres desde la segunda sesión a lo mejor ya darle una interpretación, ¿no? Pues ya decirle, no, su problema es que tiene un complejo de Edipo que no ha resuelto, pues te va a mandar a la goma, ¿no? Sí. Ajá. Esa sería algo que está fuera de timing, ¿no? Pero si tú ya tienes un tiempo trabajando con el paciente y el paciente sesión tras sesión te viene diciendo, no, es que yo no quería a mi papá, no, porque ha llegado a pasar, ¿no? En adicciones son muy dados a cuestiones muy impulsivas. Entonces, por ejemplo, ha llegado a pasar que el paciente te dice, no, es que yo he querido hasta matar a mi papá, lo he golpeado, es que yo defendía a mi mamá, es que mi mamá es lo máximo, cuando yo crezca yo me voy a dedicar a comprarle su casa y la voy a mantener. Entonces ahí te das cuenta pues que trae todo un rollo ahí, pero a lo largo de cada sesión le has ido aventando intervenciones, ¿no? Como de, bueno, y tú, ¿no has pensado en una pareja propia? Oye, pues, como que parece que hasta tu mamá y tú parecieran como pareja, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con lo de tu papá? Entonces le vas como poquito a poquito y llega un momento donde se la puedes aventar y a lo mejor se va a quedar así, pero le va a caer porque ya lo vino y ya también, exactamente, ya lo trabajó, ya no es como que llego y así pues sí. Entonces eso del timing tanto lo sientes, pero el paciente te da como la clave donde tú dices, este es el momento porque lo va a poder aguantar y va a poder además tener insight. Este es otro de los conceptos importantes en psicoanálisis, ¿no? Tengo realmente como la posibilidad de introyectar lo que estamos trabajando y poder asumir, ¿no? Lo que es y lo que no. Sobre el alcoholismo. Sí, pero ¿qué es lo que puedo? Cada vez que lo tomo me siento tomar. Pero hay veces que sí quisiera dejarlo, pero no puedo. No sé qué podría hacer. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pienso? Que sí lo quiero dejar. ¿Por qué lo quieres dejar? ¿Por qué lo dejarías? Pues porque yo sé que le estoy haciendo un mal a mi familia. Y un mal, parece que a mí mismo. En el espacio de psicoanálisis, dejas que, por ejemplo, ahorita ella me está viendo, por lo general no se puede ver, analista, porque la analista está de este lado, yo estoy acá. Si ella no me ve, ella tiene como bastante posibilidad de
conectarse con ella misma. También tiene que ver el diseño del lugar, ahora sí que en dónde se está aplicando, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, aquí uno no tiene intervenciones directivas, por ejemplo, que ella me dice, vamos a... Sí, ya te ¿cómo puedes me grabar. puede? Sí. Sí, ella, por ejemplo, puede decir, qué puedo hacer, etcétera. Entonces, es estarla llevando continuamente a que ella que piensa, ella cómo lo ve, por qué esto, por qué el otro, y se suelta, ¿sí? Se suelta. Por ejemplo, aquí se le dejan silencios, fíjate. Sí, me di cuenta. Ajá. O sea, yo no le contesto, y si yo no le contesto, ella pone la palabra en el espacio terapéutico, porque es el discurso de ella el que tiene sentido. Sí, aquí. incluso yo creo que ella no pensaría que digo, ¿no? Y ahora que pues tienen que sacar ellos para no Sí. sentirse cohibidos. Exacto. Tú puedes dejar así como en silencio un buen rato y el mismo paciente te va a decir, ¿qué? ¿Tengo que decir algo? Adelante, ¿no? O es que me siento un poco raro. ¿Cómo te sientes? ¿No? O sea, realmente es dejarle el espacio, porque en ese espacio de silencio algo va a producir. Ajá. Esa es parte de la técnica también. Los silencios también en el espacio terapéutico le van a ayudar, por parte del analista le van a ayudar a producir. ¿Sí? El silencio del paciente también nos puede decir varias cosas. O que está produciendo algo, ¿verdad? O que está en una cuestión defensiva, ¿no? Y que no quiere hablar. Y entonces cuando no quiere hablar, está en una cuestión resistencial, es porque algo se le está moviendo del inconsciente que le... que Ajá. Entonces lo habla y entonces ya interviene, sí, entonces ya identifica qué es lo que le está movilizando. Le agradezco por su tiempo, por la entrevista que nos acaba de dar. Bueno, agradecemos también al Centro de Integración Juvenil. ¿Cómo se llama el centro? Esa es la unidad de hospitalización Ecatepec y bueno, yo soy la psicóloga María Guadalupe Vélez Orozco. Bueno, les agradecemos y le agradecemos a la compañera Michelle Montiel, quien nos apoyó en el modelamiento de la técnica psicodinámica y bueno, que está dentro del psicoanálisis. Gracias. Somos de la Universidad Tecnológica de México, del campus Ecatepec. Somos de la asignatura métodos de intervención y vamos a hablar, modelos de intervención psicoterapéutica. Vamos a entrevistar al psicólogo Hugo Alcántara y bueno, nos va a comentar sobre su formación profesional y nos va a hablar de algunas técnicas dentro del modelo cognitivo-conductual. Bueno, soy Hugo Alcántara, mi profesión, soy psicólogo, egresado de la UNAM y tengo posgrado, tengo una maestría en antropología física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y soy doctorante en antropología física por la misma institución. Esa es mi formación. Y bueno, ¿cuál es el periodo de tiempo activo en el cual se ha desempeñado como psicoterapeuta dentro de este modelo? 8 años en el área de adicciones y durante mi servicio social trabajé en clínica, 8 meses. Después, un tiempo después del servicio, en ese mismo lugar estuve dando terapia como un año más. ¿Con este modelo? Así es, yo siempre he utilizado el modelo cognitivo-conductual para mis intervenciones. Es con el que me formé, es el que tiene mayor eficacia en el área donde yo me desempeño, entonces es el que empleo. ¿Les voy a comentar algunas de las técnicas que ocupa este modelo? Así es, son técnicas orientadas al aprendizaje. El aprendizaje es nuestro objetivo terapéutico. Y en este caso, lo que ellos tienen que desaprender son sus hábitos o sus comportamientos relacionados con el consumo de drogas. Entonces, trabajamos mucho en que aprendan habilidades y desaprendan el comportamiento del consumo. Ese es el objetivo. Y las técnicas son muy variadas y realmente se puede usar cualquier técnica a nivel de la perspectiva cognitivo-conductual, pero creo que las que más usamos pues es
el modelamiento, el moldeamiento, la terapia racional emotiva, es algo que ¿Y hay algo en usamos mucho. especial que usted utiliza que diga esta es la que más me... Uso me ha mucho tocado? programación de emociones. Ok. ¿Por qué? Porque he observado que muchos de mis pacientes tienen duelos no resueltos. Estos duelos están asociados con la posibilidad de que ellos no consuman. Entonces trabajo el duelo, y para trabajar el duelo y que ellos, además, bueno, de vivir el estado emocional que tienen que vivir, puedan funcionar, uso mucho la programación de emociones. ¿Han escuchado de esta técnica? Bueno, ¿nos podría compartir más o menos su... Claro, claro que sí. Es una técnica proceso? donde pues se programa para un momento del día la experiencia de algunas emociones que no son como muy agradables, en este caso la tristeza asociada a la pérdida, a vivir un duelo. Es muy sencillo, se destina un tiempo durante el día, empezamos con media hora, después podemos cambiarlo a 40 minutos, y los pacientes tienen la posibilidad de, sin estímulos, experimentar estas emociones, ¿verdad? Es un espacio libre, cierra sus ojos, empieza respirando, y en ese momento pues dejan la experiencia de sus emociones. Abren sus ojos cuando termine el tiempo, mojan su cara. Mojar su cara es el indicador de que terminó, y continúan con sus actividades del día. Otra que usamos mucho es técnicas de relajación. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen problemas importantes de ansiedad. La ansiedad es un estado que funciona como antecedente para el consumo de drogas. Entonces ellos necesitan manejar su ansiedad. Yo utilizo una técnica de relajación muy específica, que es con tensión, distensión muscular. Y pues es una técnica donde ellos están acostados, ojos cerrados, se les dan instrucciones, se usa su imaginación, ellos van tensando con movimientos partes de su cuerpo, y con su gestión y con indicaciones verbales, después las relajan. Bueno, pues, ¿cuál sería el... Bueno, ya nos habló del alcance, ¿no?, que podría tener. ¿Le ve algún contra a esta técnica que les acabo de comentar de ¿La programación de emociones? No. Al final de cuentas, la ventaja de la programación de emociones es que se tienen que vivir esas emociones, pero esto no tiene que ser tan disfuncional para el resto del día. ¿De acuerdo? O sea, tampoco se trata de... Todo el día estar sí, triste, sí, no poder hacer actividades, no poder concentrarse. Se tiene que vivir, pero tenemos esta posibilidad de acotarlo a un espacio-tiempo específico. Entonces no hay ningún problema. Con la relajación, con la técnica que uso yo, sí puede haber problemas, y les voy a explicar por qué. Porque es una técnica psicocorporal, ¿de acuerdo? La inmovilidad, el ponernos inmóviles, puede hacer que estemos con nosotros mismos, y si hay problemas graves, si estamos con mucha angustia, si estamos en una situación difícil, la inmovilidad puede no despertar, porque eso ya está, ¿verdad? Pero sí puede convertirse en un momento de expresión emocional. Simplemente se interviene el paciente. No me ha sucedido en estos 8 años, pero cuando yo aprendí, estuve en un curso de terapia psicocorporal, yo hice una técnica y yo sí me puse mal en ese curso, entonces sé que puede suceder esto. Y lo único que se hace es intervenir al paciente, darle contención, escucha y se tranquiliza. Pero en cuanto a otros riesgos, no. ¿Y tiene, bueno, algunas características la persona en especial para aplicarle alguna de estas técnicas? Pues, por ejemplo, con la relajación muscular, hay pacientes que sí tienen problemas de movilidad o alguna alteración como de comprensión de sus procesos cognitivos, que no puedan, dificultades para imaginar, se dificulta un poco. Pero hasta ahorita ha sido muy funcional con mis pacientes. Se puede aplicar, ¿no? Sí. Realmente tenemos pacientes con déficits. Nuestros pacientes que consumen drogas empiezan a tener muchos problemas neurológicos, y a veces se afecta la comprensión, se afecta la memoria, se afectan muchas áreas, pero la técnica la pueden efectuar. ¿Y existe, bueno, un timing de la técnica? O sea, ¿se sabe cuándo se debe aplicar?
Sí, yo hago una evaluación, empiezo a determinar cuáles son las características de mi paciente y empiezo a ver qué es lo que está más asociado con el consumo. Hay pacientes que tienden más a la ansiedad, entonces tenemos que abordar mucho el manejo de la ansiedad. Pero hay pacientes que tienden más a la depresión y con ellos tenemos que tener una intervención pues más relacionada con el cambio de ideas, porque la depresión se alimenta con ideas de tipo catastrófico, con esta ideación de que el futuro va a ser adverso o No hay de futuro, minusvalía. Ellos a veces tienen un autoconcepto como muy inadecuado. Entonces trato de trabajar mucho en la modificación de emociones, en la reestructuración cognitiva. Okay. Y bueno, no sé si nos pueda modelar alguna de las de esas técnicas, cuál vea más apta para modelar. Bueno, por ejemplo, la de relajación muscular es un poquito larga. Nos llevamos una sesión, son 40 minutos. Ahora sí, nada más así como que algo, o sea, de 2 minutos, 3 minutos. Sí, claro, claro. Nada más. ¿Sí? Le voy dando indicaciones al paciente, ¿verdad? Voy a modelar la parte donde ellos empiezan a relajarse, ¿no? Okay. En este momento le pido que usted escuche mis indicaciones. Entonces se puede sentar Usted puede, el paciente está acostado, pero se las doy. Usted nada más piensa que el paciente está acostado, okay, con sus ojos cerrados, inmóvil, y nada más escuchando mis indicaciones. Lo que modelo es lo que yo les digo, ¿de acuerdo? En este momento le pido que ponga mucha atención en mi voz. Ya no hay tensión. Quiero que usted ordene a cada uno de los músculos de sus piernas, de sus brazos, que en este momento se relajen. Ya no hay tensión, solo una sensación muy, muy agradable de paz, de descanso y de tranquilidad. Ordene, imagine que todos estos músculos que ustedes acaban de tensar ya están relajados. Experimente y disfrute esta paz. En este momento le voy a pedir que imagine un color. Ese color lo va a recorrer desde sus pies hasta su cabeza. Al atravesar su cuerpo, el color va a dejar una oleada de relajación y cuando atraviese el total de su cuerpo, usted se sentirá relajado. La voz es importante, ¿no? Así es. Es muy interesante, ¿por qué? Porque usa un tono de voz muy específico. Sí, la voz fue muy... Le confieso, a veces yo estoy tan acostumbrado con la técnica que yo comienzo a relajarme al dar las instrucciones. Entonces empiezo o sea, como que es recíproco, ¿no? O sea, sí, incluso ahorita me estaba diciendo sí, y yo también... te observé. Que tengo que... Sí, te observé. Así es, así es. La voz yo digo, es parte fundamental. Así es. Esta técnica ellos la tienen que repetir. No puede ser solo consultorio, porque para aprender una técnica la tenemos que repetir. Entonces la indicación es cuando ellos estén en cama, ya estén tranquilos, no haya luz, no haya estímulos, hacen la técnica y ya, se duermen. Incluso ayuda mucho para la gente que tiene problemas de insomnio o alguna dificultad del sueño, les favorece mucho. Bueno, pues sería todo y gracias por el modelamiento, gracias por la entrevista que nos acaba de dar y bueno, agradecemos al Centro de Integración Juvenil, me parece, ¿cuál era su nombre? Así es, la unidad de hospitalización en Catepec. Okay, le agradecemos también a la compañera Michelle Montiel, que está atrás de cámaras. Y bueno, esperamos que sea de su agrado la entrevista. Gracias.